Bueno, voy a empezar a presentarlo. Yo me cogí de cargo. Le pedí a cada una presentación no convencional. Y voy a empezar a presentar a Valeria. Ahí está, muchas gracias por aquí. Valeria fue directora de la Asociación por los Derechos Civiles, es abogada especialista en Derecho Informático, participa en diversos espacios de gobernanza a nivel global, con un enfoque de protección de los datos en la inteligencia artificial, y Sana Connor fue su inspiración hace muchos años. Gustavo, él se define como un estudiante vitalicio, fundador y titular de la Cátedra de Filosofía de la Inteligencia Artificial. Se doctoró en inteligencia artificial sin tocar una computadora y en filosofía sin tocar. Vamos a charlar. Y inició esta búsqueda a los 11 años en pos de aventuras especiales, y ahí nos citaba la película de Una aventura al espacio en 2001. Dice que se quedó con Alan con el... y por último, Agustín, él es de River y del celeste de Tamaño. Tiene dos hijos que le administran hablando de datos desde muy distintos. Llegó a la IA por la preocupación del impacto sobre los datos. Buscó un algoritmo que le permite, un algoritmo que le permite ganar por diferencia de 4 goles o más de los países. Se refiere al espacio. Como abogado está más seteado por la causalidad que por las correlaciones. En este espacio sobre la ética y la inteligencia artificial, y más precisamente sobre los nuevos desafíos, me gustaría preguntarle, vamos a hacer una ronda de preguntas, presentar si tenemos tiempo con el preguntas. Pero ¿cuáles creen que son los principales desafíos y los dilemas éticos que presenta la IA en nuestro país? Voy a empezar con Valeria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Feliz aniversario a Albert y espero que está de cumpleaños mañana. Contarles que estos procesos que mencionaba, yo lo hice sucinto en procesos de gobernanza de tecnología a nivel global, son espacios en los que hemos venido trabajando ya desde hace unos cuantos años, y este año en particular hemos estado trabajando mucho en espacios vinculados a la OCDE, en espacios vinculados a Partnership con AI y otros, donde estamos focalizando mucho. Para mí ha sido un proceso de aprendizaje brutal por lo rápido, pero a su vez súper útil con todo aprendizaje en los procesos de documentación de las diferentes etapas para atribuir responsabilidades, para ordenar, para fomentar la transparencia y demás. Hay un documento que yo pongo sobre aviso porque creo que su lectura va a ser muy importante y mucho más para los profesionales de compliance, los que pueden credibilidad. Y nosotros vamos a basar mucho de nuestro trabajo de incidencia en este tipo de documentos, en términos que tienen que ver con la defensa de los derechos fundamentales, ¿no? La Asociación por los Derechos Civiles se basa en esto, con uno que está por lanzar la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. Argentina está tratando de acceder, que tiene que ver con la conducta empresarial responsable de inteligencia artificial. El trabajo que se está haciendo ahí, para mí, es superlativo en cómo puede ayudar no solamente a los que estamos interactuando en el ecosistema, sino a los que son parte activa de distintos tamaños de empresa y demás, a hacer seguimiento y a pensar el tema de qué pasa con la inteligencia artificial, como ya se ha señalado acá. Y creo que los riesgos tienen que ver, y los desafíos tienen que ver principalmente con los impactos negativos que puede traer, que son obviamente derechos humanos, pero hay mucho más. Y en estos trabajos de documentación de los procesos, y tomando al riesgo, que es lo que ha señalado en el panel anterior, como casi un vector global, se están organizando los riesgos. Podemos discutir de una agrupación a otra agrupación, pero es una que nos permite abordar el tema desde obviamente el bias, o sea, la desviación que traen los datos o que pueden generar los algoritmos, los riesgos ambientales, la desinformación, la vulneración de derechos más que nada de sectores que son vulnerables y más. Pero creo que Argentina está expuesto a esos riesgos, en tanto este es un desarrollo global, no se puede
no se puede pensar solo desde lo nacional. De hecho, nosotros, todo nuestro trabajo de incidencia ha virado a participar en foros globales porque quedamos solos en el marco nacional, nos faltaba una lista para incidir muy fuerte, por eso nos hemos involucrado tanto en estos procesos, pero a su vez hay que agregarle las características propias que, como decía Rodrigo al principio, son importantes. Argentina no es tanto un desarrollador como un implementador. Y eso da características, no solamente del sector privado, sino también del sector público. Los datos no se almacenan aquí, circulan, o sí, pero no solo. Bueno, la conformación de las bases de datos, ¿qué particularidades trae? Hay una cuestión de diagnóstico local que creo que potencia estos riesgos que señalé rápidamente y que le da particularidades y color local. No solamente nacional, sino también a nivel regional. Argentina está en permanente interacción y celebrando tratados de libre comercio con bilaterales, regionales, desde Mercosur con Singapur, desde ese tipo de cuestiones le van dando color y particularidades locales a los desafíos, que tienen que ver más que nada, esto es al principio de la organización, seguimos un montón la vulneración de los derechos fundamentales de las personas, el impacto en el sistema democrático a través de desinformación y la debilidad institucional que todo eso va conllevando, y además el impacto ambiental. Señalo estos como los principales, pero hay muchos más en estos ordenadores de riesgo que se han mencionado en el panel anterior y que seguramente se van a recordar durante el día de hoy. Desde tu visión de experiencias y desafíos. Se ha insistido tanto con esta palabra que estoy convencido de que me invitaron por portación de apellido. Me voy a tener que disculpar por esta burda pedagogía que levanté así on the fly, permiso. Pero como creo que hay muchos especialistas que nos acompañan hoy que van a poder hacer mucho mejor hincapié y detalle en lo que pueden ser algunas cuestiones propias de las consecuencias de uso, operativas, privacidad, trazabilidad, explicabilidad, transparencia. Me parece que son cuestiones que seguro algo se abordó en el panel anterior y seguramente lo continuarán. Yo quisiera tomar un ángulo un poco oblicuo, si te quiere, o lateral a esto, que tiene que ver con que uno de los principales desafíos que tenemos es cambiar la narrativa sobre la inteligencia artificial. Culturalmente, estos miedos que se comentaron antes, donde Stanislao aclaraba de que el cambio no se da porque la inteligencia artificial reemplaza a una persona, sino porque una persona usando inteligencia artificial reemplaza a ese puesto de trabajo. Está consolidado como, ustedes lo han visto, quizás en encuestas, pero fundamentalmente en medios masivos que contribuyen a que cierta literatura de divulgación sobre inteligencia artificial sea como una avanzada que precede o acompaña a este uso capilar que ha tenido en estos últimos 2 años la inteligencia artificial generativa, que dicho sea de paso, no agota la inteligencia artificial, es apenas una capita donde afortunadamente hemos conseguido encontrar un atajo mental a un problema que veníamos teniendo desde hace 70 años. Dicho sea de paso, esta disciplina, si ustedes lo piensan en términos generales, en comparación con otras ciencias, hablando de la ciencia de la computación, si se quiere, está ni siquiera en su adolescencia. Si apenas 70 años hablamos, si tomamos 1956 como un punto de partida, en donde dejamos de hablar de máquinas inteligentes para empezar a hablar de inteligencia artificial. Yo estuve años en los
años. Pero, ¿por qué inteligencia artificial? ¿Por qué inteligencia artificial? Vuelvo a que forma parte de este tema de la narrativa. Y ahí está mi ejemplo. Esto es agua y nosotros podemos conectar la cosa con la idea, con el concepto de agua. La inteligencia artificial, tal y como la conocemos hasta ahora y por los próximos años, de esto no sabe nada. Y no tiene forma de conocerlo. Nosotros usamos, aunque tengamos máquinas digitales, tecnología, la palabra, las formas de hablar es analógico. ¿Sí? Es análogo. Entonces decimos, inteligencia, como dijimos en algún momento, es un virus. Pero a ninguno de nosotros se nos ocurrió pensar que tocábamos la máquina y nos contagiábamos, que había algo orgánico. Pero claro, se propagaba, se replicaba, hacía daño al huésped, se escondía, es un virus. Entonces usamos analógicamente la palabra virus para designar ese bichito malsano que nos preocupó durante muchísimo tiempo. Ahora venimos, salvo ransomware, por ahí zapando bastante. Pero en este sentido, entonces, este cambio de narrativa necesario nos permite buscar dos opciones. La primera, tratar de hacer pie en que la inteligencia artificial trabaje con esto, con la palabra agua, que no es agua, con el token que representa agua, que no es agua, o con un modelo, que se me mojó, pero acá decía H2O. En otros casos he usado plastiquitos, pero el modelo no es la cosa. ¿Sí? Entonces, la capacidad de la inteligencia artificial que opera sobre signos o sobre modelos está basada en que hacemos cálculos con eso. Hacemos cálculos. Y nuestros cálculos tienen tres grandes limitaciones. ¿Sí? La limitación propia de la matemática, la incertidumbre, la indecibilidad. Ese es un primer estatuto de limitación. El segundo es que en nuestros cálculos el cambio de la inercia del sentido común no funciona. Segundo estatuto de limitación. Y el tercero, no hay posibilidad alguna de captación semántica. No hay significados, hay solo signos operados con una potencia tal que la probabilística nos gana, así como en 1976 nos ganó a las damas, en el 84 el ajedrez y en el 2016 todos aplaudimos el movimiento 32 del segundo partido de AlphaGo. Porque ganó el Go, pero no juega, calcula. En ese sentido, tenemos una oportunidad doble. El cambio de narrativa, para mí, que es uno de los desafíos más importantes, nos permite, por un lado, visibilizar lo que realmente aporta la inteligencia artificial como extensión de la racionalidad. Y cómo nos colabora con copilotos o con Gemini, para equilibrar la mesa, pero cómo tenemos asistentes colaborativos que extienden nuestra racionalidad. Pero al mismo tiempo nos obliga a repensar fundamentalmente qué es conocer. Porque en este juego de cooperación con la inteligencia artificial, si nosotros no reponemos los significados, si nuestros lectores de compliance van a tener un asistente tan capaz de hacer gran parte de las tareas, no deberíamos ponernos más en que su formación sea pensamiento crítico, desarrollo de capacidades de interpretación y análisis, más que el artículo 32, inciso 22 de la ISO 40007, porque eso ya va a venir. Este pequeñísimo ejemplo es el desafío que enfrentamos a nivel global en la educación. Aumentar la brecha, porque vamos a incorporar la inteligencia artificial que va a automatizar lo que venimos haciendo mal, o utilizar
este mecanismo para hacer un cambio fuerte. La versión. ¿Cómo gustaría complementar esta visión de Difícil. Es más sencillo, más. La verdad que yo mucho de inteligencia artificial, como decía, la graciosa fundadora presentación, mi interacción con la inteligencia artificial viene del lado de los datos personales. Hubo diferentes tecnologías que fueron afectando una situación de datos personales que viene bastante, ya venía atrasada a nivel regulatorio, a nivel local, bueno, a nivel regional. Y ahora, bueno, el desafío es mucho más grande porque prácticamente se convierte no en atrasado, inexistente, porque la regulación que rige los datos personales responde digamos, una situación completamente diferente a la que vivimos hoy con la inteligencia artificial, que era en el cual se presumía que se recolectaban los datos, que se le confería al dueño de los datos personales, que somos cada uno de nosotros, un determinado control. Uno controlaba esos datos que podía tener. En la práctica jamás ocurrió. Diferente, tenemos a los grandes, digamos, las grandes plataformas que vienen de, como digo, un proceso anterior económico, lo que fue el desarrollo de todo un sistema. Pero ahora hay una nueva etapa, que viene una nueva etapa en la cual venimos atrasados y atrasados, ya con los datos personales no coincidían con la etapa anterior, con la etapa que viene de la inteligencia artificial, que era mucho más descansado. Lo más es de una visión como de individual del dato personal, que ese ejercicio, ese control era individual. Hoy la verdad que ya lo hemos visto, el ejercicio de derechos ante determinadas situaciones tecnológicas es prácticamente nulo en la práctica. Esto va complementado por una falta de institucionalidad mínima y de apoyo de las instituciones que permitan el ejercicio de ese derecho. Pero se escucha un poco el defensor del pueblo, que sería una de las figuras que valdría por lo menos intentar designarla para ver cómo funciona. Pero la noción de privacidad ya es más como global, digamos, no es un ejercicio individual. Entonces también hay que propiciar, me parece, en esta oportunidad, institutos que vienen del ámbito de la regulación de la privacidad, como es las evaluaciones de impacto, ampliarlas un poco, no solamente limitadas al tema de privacidad, sino a los derechos humanos, me parece que hay muchas cuestiones. Y también tratar de ser, y eso también, digamos, complementarlo, me parece como que la evaluación de impacto tendría que ser como un instrumento de acercamiento, de generación de confianza y de transparencia, que esté siempre a disposición, más que las políticas de datos que son interminables, que nadie lee. La evaluación de impacto sobre productos que sea un elemento vivo y que permita la participación del usuario. En cierta manera ahí se genera como una aproximación de lo que hablábamos justamente de la necesidad de colaborar y de que sea un trabajo entre todos. Me parece que ese instituto será mejorable, pero ya existe. Se podría llevar a la práctica y no inventar cosas que, digamos, que crean discusiones, que obviamente son mejorables y todo eso. Después otra cuestión que hay es que hoy, como decía, los datos ya prácticamente no se recolectan porque ya están todos recolectados, sino que se predicen. Los datos se predicen y es muy peligroso. Bueno, no sé si muy peligroso, es muy intrigante. Pensemos en términos, hablar un poco más de objetividad. El tema de la predicción es que yo no elijo
que alguien recolecte mis datos o demostrar mis datos, sino que con otros datos están generando datos míos, ¿no? Y yo no tengo conocimiento. Siempre es el ejemplo, para los que están más familiarizados con el tema de datos personales, digamos, ¿cuánto me cobra una empresa de seguros, mi póliza de salud, en virtud de la comida que yo tengo y los hábitos alimentarios que no son buenos? Entonces, se puede presumir que yo me voy a enfermar más rápido, por ende la compañía de seguro me va a tener que cubrir más rápido. Entonces, a mí me van a cobrar más. Capaz que tengo una salud invencible. El hecho de los datos personales que se predicen, nadie garantiza que sean correctos. Se predicen. Uno no sabe. Todas estas cuestiones, este es un ejemplo nada más, hay muchísimos más, porque los principios tradicionales que tiene la ley de datos personales se caen con la inteligencia artificial, se caen en todo, principalmente en la minimización de datos, en la finalidad para un propósito determinado, que es propio de la tecnología. Entonces me parece que independientemente de una ley de datos personales, que hoy hay dos proyectos más o menos, hay que revisar un poco, porque ya hasta el Reglamento General Europeo, que es un estándar mundial en materia de protección de datos, no cubre la realidad en muchísimas cuestiones de inteligencia artificial. Entonces, capaz, apurar una ley de datos personales que ya nace, que no esté actualizada, no nos va a servir. Entonces, capaz habría como que repensar un poquito, o mismo inclusive los europeos que tienen un basamento en un trabajo de muchísimos años, que no tuvieron miramientos cuando apareció un nuevo tipo de inteligencia artificial, de poner un capítulo específico que no cubría, que no calzaba con el resto de la ley. Capaz que una de las soluciones sería tener algo, y coincido, que no sea pétreo, sino que tenga la posibilidad de actualizarse. No creo que al ritmo de la inteligencia artificial, pero por lo menos que sea un mecanismo flexible, con eso capaz también se propicia esto de como hizo Perú, que estableció una ley con principios generales. El riesgo que tenés ahí es que el Poder Ejecutivo, al tener esos principios generales, entra en los detalles y sabemos que el diablo está en los detalles. Entonces puede ser peligroso la reglamentación de dejar una materia tan... pero bueno, esas son las cuestiones que más... Porque el otro tema del cual no sé, pero me preocupa muchísimo, es el tema del consumo excesivo de energía y la eléctrica principalmente, que se va a reemplazar capaz nuclear, todo eso es un irresponsable si tratarse de tirar algún lineamiento, pero lo que sí sé es de la consecuencia ambiental que tiene. Uso medido, si bien en esta región el uso es, de emisión de carbono es menor en el hemisferio norte, esto es como una ensalada general, no es que yo tiré poco, entonces tengo un crédito o algo, digamos, afecta a todos, y a veces, cuando hablamos, no podemos hablar de la ética digital y todo esto, pero digamos, me parece como que el primer planteo es capaz, si verdaderamente tiene un impacto significativo ambiental, cada uno se tendría que plantear si estoy buscando o fronteando por cualquier cosa, inteligencia artificial, cuál es el impacto ambiental que tiene esto, de lo cual yo verdaderamente no necesito. Y esto pienso en los adolescentes que hacen uso desmedido de la tecnología. ¿Cuál es la manera más fácil de ir al baño? ¿Por qué no podría ser una? Y que está generando un impacto. Me parece que eso podría ser un planteamiento ético, digital, claro y con efecto práctico. Porque a veces, cuando uno habla de ética digital o habla de estos principios de ética, a mí me parece que son principios legales. Cuando me hablan de privacidad como principio ético, digo, muchachos, ¿está bajando el estándar? Es decir, lo quieren flexibilizar al decir que es ético y no es legal, vinculante y normativo, que hay que cumplir con el tema de privacidad. Entonces, a veces me generan esos warnings de ética, digamos, que sea transparente, que sea, que se tenga que rendir cuentas. Me parece que hay
que no tenga que realizar daño, Código Civil, prevención del daño, son todas cosas que ya están. Entonces, no le bajemos el grado. Es un riesgo eso también, me parece, de hablar de ética. ¿Qué significa ética? Que cumplir si querés un derecho causa. Algo lindo de tener o algo que es mandatorio y es obligatorio de cumplir. Un poco abonando a esta pregunta, desde Globetrix pensamos que, digamos, estamos convencidos que necesitamos un liderazgo responsable y un liderazgo ético, y que las regulaciones son necesarias, pero aún más en el accionar individual contar con esa ética. Como decías, digamos, cuando vamos a hacer un prompt y preguntarle con la inteligencia artificial, estamos midiendo el impacto, igual de manera cuando utilizamos el producto que causa daño al medio ambiente, pero sin duda, tanto la regulación en su justa medida, como vamos a hablar dentro de poco en una de las preguntas, cómo lograr un balance, ¿no es cierto?, entre la regulación que permita un abordaje estratégico en términos de desarrollo productivo y también un abordaje ético en términos de valores. Pero la ética sigue siendo el cumplimiento de la ley, creo que va muy del lado de la ética, y la ética como acción, digamos, promoviendo este accionar individual en pos de valores y en pos de una comunidad. Paso a la siguiente pregunta, sin ánimo de follar lo que viene en el próximo panel, pero me referiría a en términos éticos, ¿no es cierto? Si nosotros, ¿qué implicaría una hiperregulación o una nula regulación? Traigo a colación algo que pasó de vuelta en literatura que maneja esfuerzos de UNESCO por reunir a todos los mandatarios vinculados a la inteligencia artificial, un foro sobre ética, y en una discusión había un un miembro del Poder Legislativo de Colombia y otro de Uruguay, perdón, y entre ellos hubo una fuerte tensión porque desde el lado de Colombia dijimos, nosotros no vamos a regular. Nos pusimos de acuerdo Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y no vamos a regular porque esto puede tener un impacto diferente. Y del otro lado estaba el miembro del Poder Legislativo de Uruguay, y abrió los ojos y en una impronta le salió como, ¿cómo que no van a regular? ¿Y qué pasa con los derechos humanos? Entonces, bueno, quiero preguntarles ahora cuáles son los riesgos ustedes que ven tener una hiperregulación, una sobreregulación o una regulación no regulación. A ver, mira. Empezamos en el mismo lado, así hoy Sí, vamos variando. cómo no. Creo que del panel anterior sacamos como, no quiero poner conclusiones que no tuvieron lo dicho, pero un equilibrio, si se quiere, razonable entre estos extremos. El hiper es un riesgo que es extremadamente más allá, nos complica en ambos casos. Para mí el nombre que tiene este justo centro sería innovación responsable. Es una etiqueta como agua, si se quiere. Las palabras nos ayudan porque llamamos a las cosas para que vengan. Y llamarlo innovación responsable me parece que nos permite balancear estos dos extremos en una idea de, por un lado, claramente se dijo que esto está sucediendo diariamente, la cantidad de desarrollo, tanto en el triángulo de sábado, ¿no? de gobierno, industria y academia que sucede, en algún caso vinculados, nos traen novedades que no son solamente papers, por un lado, o solamente la versión 4O, no preantrópica. Pero me parece importante ver que, de alguna forma, si nosotros cortamos por una regulación positiva basada en presunción, la posibilidad de tener nuestro propio
campo de innovación, quizás podemos sacar un ejemplo del terreno fármaco y decir, bueno, estaremos condenados a pagar licencias externas y seremos patio de prueba de lo que se desarrolle en otro sitio, doble perjuicio. Por otro lado, nos hemos puesto ahora los octógonos negros estos, realmente se dan cuenta que yo no les presto mucha atención, pero los octógonos marcan en cierto sentido una alimentación responsable, si se quiere. Bueno, hay alguna forma de poner octógonos digitales en estas cuestiones. Fundamentalmente, de nuevo, en este triángulo vamos primero por la academia. Yo, contestando la pregunta anterior, sí soy usuario de varios asistentes digitales y conozco una potencia enorme. Vuelvo a decir, no saben lo que dicen, pero lo dicen muy bien y sirve mucho. Pero necesitamos poder trazar fuentes. Esto es fundamental. Académicamente, si no hay trazabilidad de fuentes, no solo porque cada tanto alucina y atribuye algo a uno que no es y es del otro, etc., sino porque perdemos la posibilidad de darle un espacio áulico a el uso de esta potencia que colabora con un programa educativo que los contemple tanto del lado del docente como del que aprende. Pero necesitamos trazabilidad de fuentes, ver la posibilidad de revertir la ingeniería de un proceso. Acá, en esto, yo estoy absolutamente convencido de que no hay caja negra. La caja negra solo existe porque hay pereza o porque hay mucho más motor en la nueva versión que en la explicabilidad de lo que tengo y hago. Las matrices que se calculan en cualquiera de nuestros modelos probabilísticos son trazables. Hay que poner el esfuerzo en que eso tenga una visibilidad. Del mismo modo, otras cuestiones que hacen a los problemas de propiedad intelectual, no voy a abordar privacidad, que digamos, creo que fue mencionado. ¿Qué pasa con este producto intelectual que he construido utilizando uno o varias herramientas que son extensión de la racionalidad? Yo le puse cierto significado, tomo otros, pero ¿a quién pertenece? ¿Al generador de la plataforma de base? ¿Al que hizo el fine-tuning del modelo preentrenado? ¿Al que me disponibilizó la herramienta? ¿La compartimos? ¿Son míos? Hoy creo que hay un gris en esto, en el que hay una suposición de buena fe y términos y condiciones que yo nunca leí. La letra es chiquita y larga, pero me parece que innovación, justamente Stanislao dijo antes el tema de tamaño. Nosotros tenemos una matriz productiva de desarrollo local de inteligencia artificial que necesita ser apoyada. La regulación no es solo las restricciones, sino cómo voy a favorecer el desarrollo de la matriz de base, no de que se aplique el tercer eslabón de esa cadena en una solución vertical minimizada, sino el motor de inferencia que es replicable para un montón de casos de uso. Innovación, entonces, propulsada, si se quiere, por un marco que favorezca que esto exista y a su vez que le pida que cumpla ciertas condiciones, tanto para los oferentes externos como para estos propios. Me parece que esa es una idea de equilibrio.
Sí, claro, sobre business conduct o conducta empresarial responsable, pero más fuerte, más fuerte, más fuerte. A ver, estoy pensando cómo formular esto. En países como el nuestro, donde hay tanta desigualdad estructural y donde hay grupos marginados a veces de la ley, es lo único que los protege o permite una protección efectiva. Esto si nos vamos remontando a ejemplos hacia atrás. Dicho esto, una regulación rápida entiendo que nos sirve. Estamos más inclinados desde la organización a un modelo estilo que no lo cito porque sea necesariamente replicable acá, es otra sociedad, es otra lógica. El Reino Unido en febrero de este año lanzó un white paper donde proponía un modelo de regulación proporcional según fuera necesario. Pero ¿qué condición tenía este white paper? Que era política de Estado. Hacer un relevamiento de los distintos assessments de riesgo que podía presentar la inteligencia artificial, hacer un relevamiento de las autoridades de comprador de cada temática que pudiera vincularse con inteligencia artificial, hacer un relevamiento de las capacidades que le daba la normativa específica a esa autoridad de contralor, siempre vinculada con inteligencia artificial. Un ajustado mecanismo de coordinación entre las diferentes organizaciones estatales que iban a tener incidencia. Ir trabajando con los distintos stakeholders o partes involucradas que tuvieran ya vinculación creada con cada parte específica afectada por inteligencia artificial dentro de lo estatal. ¿Cuáles iban a ser los procesos de monitoreo, control y evaluación para ir viendo el periodo establecido de tiempo si era necesario regular, ajustar normativa existente o proponer normativa nueva? Eso suena idílico. ¿Es posible trasladarlo acá? Yo no lo sé. No quisiera adelantar una respuesta negativa, mi oficio es que sí, pero creo que lo que quiero rescatar de esto tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Pensar para qué queremos, pensar esta estrategia de inteligencia artificial que mencionaba desde temprano. A cuento de esto, Argentina tuvo estrategia digital nacional en 2008, en 2011, en 2018 discontinuadas. Es una pena cuando eso pasa porque hay mucho esfuerzo que se hace y muere. Pero también, y esto lo señalaba en el índice, Argentina tiene una muy buena base de gobernanza. En datos personales lo pudimos constatar, interactuamos permanentemente sector público, privado, sociedad civil, academia, buscando coincidencias. Esto creo que, por decirlo, un colega con el que he coincidido más de una vez. Llevamos ese mensaje a foros internacionales, los traemos de vuelta. Creo que es una inteligencia artificial con el desafío de que toca muchas más áreas multidisciplinarias. Así que bienvenidos a todos los que quieran sumarse a este tipo de discusiones, desde el compliance es necesario. Y sí señalo que Argentina tiene leyes que hay que adaptar, tiene muchos soft law ya. ¿Por qué? Porque Argentina es signataria de los principios de UNESCO, de los principios de la ONU, del proceso de inteligencia artificial de Hiroshima que está propiciado por el G7. Y más, como se señalaba también, tiene una alta participación en ISO. Y todas estas normativas, todos los esfuerzos internacionales están tratando ahora de lograr identificar la interoperabilidad entre estas distintas normas globales y será nuestro trabajo. No van a estar exentos, discúlpenme, porque me va a tocar en 2 días, hemos corta la vuelta, en ver del compliance cómo vamos adaptando la realidad local, todas estas normativas, principios, rectores, guías. Menciono lo que la guía de inteligencia artificial para el sector público y privado que publicó la Agencia de Acceso a la Información Pública, que también es un esfuerzo hecho desde el análisis de estas cuestiones. En septiembre ahora del 24, si me dije perdón, tenemos muchos soft law, además de los tratados de derechos humanos de los que Argentina es signataria y tienen valor
nacional, con lo cual no tenemos ley de inteligencia artificial, pero no estamos desprovistos de marco rector. El camino está marcado, o sea, hay muchas pistas, hay muchos indicios y mucha cuestión expresa que marca el camino de todos nosotros como actores del ecosistema en general de inteligencia artificial nacional. No, estaba pensando que a veces vemos la inteligencia artificial desde el uso cotidiano, pero también hay un empleo que puede ser muy útil cuando hay un cuestionamiento o una redimensión de la administración pública. Ahí también, digamos, que siempre la tenemos olvidada, es como dinero que se suma, como tren de cola, digamos, que es un impacto muy grande. Y veo que si bien hay lineamientos, siempre lineamientos de evaluación de impacto de la agencia, de todo, siempre está el lineamiento, veo en la aplicación práctica, por ejemplo, que si no fuera por la organización civil, ahora que lo veo, está presente acá, de saber cuántos algoritmos utiliza la administración pública. ¿Alguien sabe para qué los usa? ¿Dónde los usa? Eso es una, digamos, cualquiera que sea médico o abogado, como yo, lo primero que tiene que tener un contexto dentro del cual va a ejercer su actividad. Si no sabemos cuál es la situación puntual, hablo de la administración pública puntual y además la agencia, creo que no ayudó, no sé, se hicieron un montón de pedidos de acceso sobre si se utilizaba, y muchos no se contestaban o se contestó poco. Es medio que también pasa en las organizaciones, y esto lo veo también presente en las organizaciones, es como que la inteligencia artificial y estas capas tecnológicas de generación de las cuales soy parte, no somos muy amigos a incorporar nueva tecnología, nos cuesta, pero en la práctica existe en la organización, se utiliza. Por más que la organización no tenga, entonces medio como no tomar el sol con la mano. Hoy por hoy existe, y volviendo a lo del panel anterior, me voy un poco con la pregunta, no me quiero olvidar, ¿cuál es el rol del compliance officer? Y todos buscan, dicen, no, bueno, no cambia mucho. Le damos otro sombrero más. Ya le dimos el sombrero del DPO, el compliance officer, que ya es bastante difícil. Y ahora darle el de inteligencia artificial, yo entiendo que los principios son más o menos los mismos, pero si uno ve el reglamento europeo de inteligencia artificial y las obligaciones que tiene, si entraste dentro de alto riesgo, y yo creo que el compliance officer va a llamar un equipo de el nuevo, les presento al nuevo personaje que se llama Caio, Chief Artificial Intelligence Officer, el Caio es el nuevo, que se sienta en la mesa, y va a darle. Y aprovecho ahora, digamos que también, yo creo que una de las cuestiones que si tuviesen que elegir algo en materia de legislación es que tiene que ser el juego entre la innovación, porque uno está en este punto, digamos, criticando los peligros y los riesgos, y viene el público, pero también hay que fomentar la inversión y ese estricto juego entre los riesgos y el que también está haciendo un riesgo de innovar, de poner plata, de jugar con una tecnología que va a asumir todos los costos si algo sale mal. Entonces me parece como que no hay que encorsetar o buscar marcos normativos demasiado rígidos, y esto ya voy anticipando algo, es buscar algo como pruebas regulatorias o algo, porque esto cambió. ¿Cuándo cambió? Apareció ChatGPT, todos somos especialistas en inteligencia artificial, de un día para otro. Utilizábamos todo, digamos, en los tiempos que tienen las nuevas tecnologías, cada vez avanzan más, y eso incide claramente sobre una ley que viene muy retrasada y viene retrasada. Entonces, hay que buscar mecanismos como la evaluación, las evaluaciones de impacto, pruebas regulatorias, que permitan, en cierta manera, tenerlo más o menos encorsetado, pero con flexibilidad para poder ir saliendo. Eso me parece. Porque nadie tiene la verdad revelada, y capaz que la verdad revelada que tenemos hoy
va a ser la misma dentro de 6 meses, 4 meses o 3 meses. Entonces, por lo menos poder salir y más con la latencia que tienen los tiempos legislativos nuestros, hablemos de la ley de datos personales de 25 años, estamos todavía pendientes con el tema, y bueno, ya llevó tanto tiempo que la que tenemos para que salga ya vieja. No se condice con la inteligencia artificial, porque cuando discutimos, cuando la sociedad civil discutió, no hablábamos de inteligencia artificial, o mínimamente alguna referencia de conocer cómo piensa la inteligencia artificial o develar el código. Ahí hay un claro ejemplo, por ejemplo, hay un montón de inversión en inteligencia artificial y yo quiero saber a ver cómo razona la máquina. No lo vas a poder entender. La mayoría de la gente. Entonces tampoco es forzar las cosas para que me revelen el código y no lo puedo yo. Entonces, es un proceso específico, me parece, el tema de inteligencia artificial. Y también me parece como que si nos ponemos, ¿cuál fue la última tecnología así disruptiva que nos marcó a todos? Yo me parece que es Internet. Si hubiese pasado ese principio del surgimiento de Internet, que esto fue todo en un regulatorio de regular todos los aspectos que hubiésemos hecho pésimo, no hubiese servido de nada. La verdad que una de las ventajas que tuvimos es que, bueno, hubo algunas normas que fueron afectando, pero dentro de todo el marco fue bastante abierto para poder transitar y flexibilizar. Por lo tanto, con el nivel militar habría que copiar más o menos esa idea, ¿no? Con algo bastante flexible. Muchísimas gracias a los muchísimas gracias a los tres.